Todos, la verdad es que no necesita presentación. Todos los que estoy viendo aquí conocéis perfectamente a Francisco José Ruiz Sánchez, y sabéis que es economista y que también escribe en el Correo de España, dirige también una escuela de formación y empleo, formación profesional y empleo, Formalba. Y bueno, pues tuvo en su momento la ocurrencia de escribir un libro magnífico, que es este, que tenéis ahí fuera, que muchos de vosotros habéis leído ya, yo también lo he leído bastantes veces, y yo creo que lo que nos va a hacer un poco es contar el principio del cristianismo relacionado con el libro para Teófilo, cuando cuenta un poco la historia de Lucas y cómo se va extendiendo al ir siguiendo los pasos de San Pablo. Una de las cosas que más me han parecido loables de Fran es cómo lee él los evangelios, cómo los medita, cómo le da vueltas a una frase. Yo a veces me he quedado sorprendido de que una frase saca tanto partido y significado. Te preguntas, ¿y esto qué crees tú que dice? ¿Qué significa? Y a veces es difícil dar con la llave de lo que él está pensando, ¿no? Entonces, eso también se manifiesta en el libro que ha escrito y en los libros que van a seguir, porque ya está en la segunda parte de Para Teófilo. Y el libro y un poco la historia va en ese mundo que, como dice San Pablo, es un mundo sin esperanza y sin Dios, que es un poco el que tenemos nosotros ahora, con lo cual entendemos perfectamente por dónde iba la cultura, la religión de la Roma aquella, pasa también por Alejandría, Antioquía, y va recorriendo un poco el mundo conocido en aquella época. Bien, pues yo creo que os dejo con Fran, que como digo ya todos lo conocéis, y que seguro, yo he oído esta exposición ya 2 veces, su mujer me imagino que alguna más, y María José más, pero cada vez me ha parecido nueva, ¿eh? Entonces, este es tu reto, que me parezca nuevo a mí y a María José. Buenas tardes. Me voy a quedar aquí sentado, en principio la quería dar de pie, pero se me va a oír mejor si me quedo aquí, porque no tenemos mando para la diapositiva, así es que espero que se vea bien. Si veis que se pierde, me lo decís y volvemos a recuperarlo. Bien, yo conocí a un jesuita, un tío muy simpático, y decía que cuando se va a hablar del Evangelio, lo mejor es hacer lo siguiente: cuando se va a una charla sobre el Evangelio, es coger la fe, dejarla colgar en la puerta antes de entrar y pasar sin ningún tipo de perjuicio. Eso sí, al iros no os la dejéis, llevarosla y que no se quede aquí, ¿eh? O sea, que no va por eso. Porque nos tenemos que retrotraer a un mundo en el que nada de lo que estamos acostumbrados tenía sentido. Es decir, la palabra hijo de Dios en aquella época quería decir hijo de un Dios, del que fuera. Y el único hijo de Dios que se conocía en aquella época era Hércules. Entonces, hablar de la historia de alguien que era hijo de un Dios era muy difícil que alguien pudiera entenderlo, por no decir que era una blasfemia. Entonces, cuando Lucas va en busca del Hijo de Dios, va en busca de alguien excepcional, porque no hay nadie más que se pueda llamar Hijo de Dios. Pero claro, tiene que creer que existe un Dios. Y entonces vamos a un mundo completamente desconocido en aquella época para conceptos que hoy en día tenemos muy asimilados. Concepto de cristianismo, concepto de Jesús, todo eso está muy bien, pero si nos retrotraemos al siglo I, nos retrotraemos al año 50 después de Cristo, pues nada de eso tenía sentido. Entonces, ¿cómo se conforma el cristianismo a partir de cero? Y entonces para eso un testigo excepcional es, perdonad, este señor. Señor de San Lucas. Bueno, es un actor evidentemente, pero caracteriza a San Lucas en una película que se llama Pablo el Apóstol de Dios. Es Jim Caviezel, que lo conocéis,
que hizo de Jesucristo en la Pasión de Cristo. Hizo también esta película y la hizo personificando a San Lucas. Está muy bien interpretada, si no la habéis visto la recomiendo, porque refleja muy bien la relación que había entre este hombre, San Pablo, y evidentemente el mundo en el que se desarrollaba. Este hombre, este señor evangelista, ¿vale?, es autor de 2 de los libros canónicos, del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, él empieza a escribirlo cuando ya no ha ocurrido, Jesucristo por supuesto no estaba, no lo ha conocido, y cuando el mundo empiezan a aparecer los primeros cristianos que no proceden del judaísmo. Porque no debemos olvidarnos que la base de todo esto es que los primeros cristianos eran judíos. Porque Jesús vino primero al pueblo judío. Y por vicisitudes que iremos viendo, el cristianismo se empieza a expandir. Este señor, los 2 libros que escribe, se los dedica en primer lugar a una persona que le dice, lo denomina insigne Teófilo, óptimo Teófilo, una persona, un cargo digno, y en el segundo libro, en el libro de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, le llama ya amigo. Es decir, ha escrito el primer libro y está en el preámbulo, después lo veremos, para dar solidez a las enseñanzas que han recibido, y el segundo libro es cuando dice, bueno, pero es que esto continúa, el Evangelio no termina donde termina, sino que va a continuar. ¿Por qué? Pues porque Jesús dejó hecho a sus discípulos que tenían que dar a conocer el Evangelio, bautizar a todas las gentes y darles a conocer la palabra de Dios. Entonces, es el único evangelista que continúa con los evangelios. Los otros 3 son judíos, no me viene al caso quiénes eran, pero de los tres, 2 fueron discípulos directos de Jesús, Mateo y Juan, y Marcos, que también va a aparecer ahora en esta exposición. Marcos era el hijo del dueño de la casa donde se celebró la última cena. Posiblemente vio a Jesús siendo niño, pero recogió los testimonios a posteriori. Ya veremos cuándo lo recogió porque tiene que ver. El objetivo del Evangelio de San Lucas es muy claro, es dar solidez al Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe. Es decir, tú has escrito un libro contando una cosa, ¿tienes algún testigo más? Porque esto me lo cuentas tú. Pero esto es verdad. Y entonces escribe un segundo Evangelio para dar testimonio y validez, cogiendo otros testigos distintos, tomando el testimonio de testigos directos distintos de lo que Marcos ya había contado. Entonces, siguiendo el mismo orden cronológico, pero de otra manera distinta, pues escribe su Evangelio. Lo que sabemos por este hombre es que no era judío. Es el único evangelista que no viene del mundo judío. No sabe quién es Dios, cuando nace posiblemente, porque este Evangelio se escribe en torno al año 50 y alguno, ¿vale? Pero en su momento, este hombre, cuando nació, con toda seguridad, no era cristiano porque no había cristianos en aquella época fuera del mundo judío. Se circunscribían a los que había en Jerusalén, en Judea y en Galilea. No había más. ¿Vale? Entonces, a lo largo del Evangelio, lo que va haciendo San Lucas es ir recogiendo toda la información que puede ir presentándola de forma muy precisa. De hecho, él no da fechas, pero sí da muchas referencias con respecto al mundo romano, porque venía del mundo romano, para poder identificar cuándo tuvo lugar cada uno de los acontecimientos que va relatando. Y entonces los enmarca dentro de un contexto. Entonces, es muy preciso porque precisamente es médico, tiene formación de medicina y además es un hombre culto con la forma de escribir. Su evangelio es muy distinto. Luego vamos a ver un par de detalles para que lo podáis apreciar. Por supuesto, este hombre conoció a San Pablo. Ya veremos cómo lo conoció, porque fue una forma muy curiosa de conocerlo. Y entonces, se puede decir que al conocer a San Lucas, entiende que Lucas es otro apóstol distinto, y entonces tiene que escribir posiblemente el segundo libro como consecuencia de eso. El primero es la historia de Jesús, el segundo la historia de los cristianos, y a partir de la mitad del libro empieza a hablar de San Pablo.
San Pablo tampoco conoció a Jesús. Fue otro evangelista, perdón, otro apóstol, pero de forma indirecta. Bueno, después lo veremos. ¿Cómo lo conoció? Pues mirad, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles comienza diciendo así: Pablo llegó, es decir, lo está relatando él, dice que Pablo llegó. No dijo llegamos, Pablo llegó. Derbe es una población que veremos luego dónde está. Allí conoció a Timoteo, que a quien dedicó luego una carta. Y Pablo quería, y vuelvo a hablar en tercera persona del singular, él quería llevárselo. A continuación dice que por la ciudad donde pasaban, y llevan dos, Timoteo y Pablo, entonces pasa al plural, y pasaron por un sitio y llegaron a Tróade, llegaron. Sin embargo, en el capítulo, en el versículo 10, dice: apenas tuvo esa visión, se refiere a la visión de cuando está en Troas y ve a alguien que se le acerca y dice: ven a Grecia y ayúdanos. Y dijo: apenas tuvo esa visión, tratamos de partir. Es decir, desde que Pablo llega a Troas hasta que se va, entre medias es cuando llega Lucas. Y lo cuenta de esta forma tan elegante. Es decir, se conocen en Troade porque fue en su busca, y al poder ir en su busca puede recoger todo lo que ocurrió en los dos viajes misioneros de San Pablo. En lo que ocurrió en el primero y lo que se encontró cuando fue el segundo, porque fue detrás suyo. Sigue en el capítulo 11, que después de la visión nos embarcamos, ¿vale? Y fuimos a Samotracia, y de Samotracia llegamos a Neápolis. Neápolis, la ciudad de Cabala. Y finaliza el capítulo 16 diciendo: cuando salieron de la prisión, fueron a casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos, los exhortaron y después partieron. Es decir, ellos bajaron luego hacia el Peloponeso, llegaron hasta Corinto, pero Lucas ya no se fue con ellos. O sea, estuvo con ellos y en un momento determinado se fue. ¿Cómo lo cuenta? Pues solamente utilizando el tiempo de recuerdo. No hace falta que explique nada más. Entonces hace falta tener un dominio del lenguaje muy fino para poder explicarlo sin que esté explícito. Pues este es lo que está escribiendo, ¿vale? Bien. El Evangelio de Lucas, y ahora volvemos ya al día del hecho de la conferencia, vamos a hablar de los primeros cristianos. Cuando hablamos de los primeros cristianos nos imaginamos Roma, los leones, las catacumbas, pero los primeros cristianos, hablamos de los primeros cristianos después de Jesús, porque a Jesús lo seguían multitudes y cuando lo crucificaron se fueron todos. Y los que quedaron, esos son los primeros cristianos. Los primeros cristianos después de Jesús, lógicamente. Vale. Pues cuando Jesús va al cielo, sube al cielo, lo relata así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Les dice: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, les dice que se queden en Jerusalén, que va a pasar algo. Le va a dar poder desde lo alto. Y Jesús es llevado al cielo. Y lo ven desaparecer, y ahí termina la aparición de Jesús, y ahí termina el Evangelio. Lo que ocurre es que Lucas añade una cosa. Dice: lo sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Estaban en el templo, es decir, seguían siendo judíos, porque los primeros cristianos venían del mundo del judaísmo y eran cristianos, y eran judíos. ¿Y qué hacían? Por lo que hacían los judíos: subir al templo. ¿Qué ocurre? Que para nosotros el templo es lo que conocemos, pues la catedral, San José, la Purísima, pues es ir al templo. Para un judío ir al templo no era eso. Para el judío ir al templo era esto. ¿Por qué esto era el templo? El templo era un edificio muy grande, el que tenemos ahí en la parte central, que era el santuario donde estaba el Arca de la Alianza y donde estaban determinados artículos sagrados. El Arca de la Alianza no porque se había escondido, pero estaba ahí, donde estaba parte del maná, donde estaba la menorá de 7 brazos, donde guardaban pues lo más sagrado. En la parte de dentro, cubierta por un velo,
porque no se podía acceder a lo sagrado. En la parte de fuera estaba el altar de los inciensos, o sea, en la parte dentro del edificio, pero antes del santo. Y en la parte de fuera, no se ve aquí, vamos a perdonar, este es el altar donde se hacían las ofrendas, donde cuando se compraban las palomas, se llevaban los corderos, pues se ofrendaban aquí. Este es un atrio que había de entrada previo, que son el atrio de los hombres y el atrio de las mujeres, llamado atrio de Jerusalén y atrio de las mujeres. Aquí tenéis dos muros, este muro de aquí y este de aquí. Esos muros separaban hasta dónde podían entrar los que eran judíos y dónde podían no entrar los que no eran judíos. Porque el primer templo llegaba hasta aquí. El resto fue un añadido que hizo Herodes el Grande, que no era judío, era un rey griego, porque toda Judea, toda esa zona, pertenecía inicialmente a Alejandro Magno. Se le quedaron luego sus sucesores. Entonces Herodes era sucesor de Alejandro Magno. Para congraciarse con los judíos, les amplió el templo. Entonces hizo lo que se llamó el segundo templo. Pero ellos marcaron muy bien cuál era la zona del primer templo y la seguían manteniendo. En cualquiera de las entradas había un cartel que decía que el que entraba ahí corría el riesgo de que lo mataran y la responsabilidad era suya, porque aquí solamente podían pasar los judíos. Esto era un templo de judíos, ¿vale? Entonces, como los primeros discípulos eran judíos, pues subían al templo. Entonces, lo que había alrededor era un atrio, es decir, un espacio rodeado de columnas donde se protegían del centro. En ese atrio es donde posiblemente fue donde Jesús expulsó no a los mercaderes del templo, porque decir los mercaderes parece que ahí había un Corte Inglés, o ponían los invasores o algo por el estilo, ¿vale? Lo que había eran cambistas y lo que había gente vendiendo animales para el sacrificio. ¿Por qué? Porque venían muchos peregrinos de muchos sitios cuando era la época de las peregrinaciones y venían con monedas distintas, había que cambiar por la moneda del lugar. Tantos dracmas, pues por tantos peques o tantos ases, y gente que venía a comprar animales para poder ofrecerlos en sacrificio. Entonces se pondría a resguardo del sol, porque esto es, para que veáis cómo era de grande, pues esto es una maqueta de cómo era el templo de Jerusalén, y lo que hay al fondo, que se ve tan pequeño, es Jerusalén, ¿vale? Entonces, edificios grandes en Jerusalén estaban allí al fondo, no sé si lo vais a ver bien, al fondo del todo, el Palacio de Herodes. Esta parte de aquí está en la fortaleza Antonia, el pretorio, que donde estaban los romanos. El pretorio dominaba lo que es el templo, ¿vale? Esta es la entrada del templo, el atrio de Salomón, que también tiene una entrada por la otra parte. Luego lo vamos a ver en otra escena. Esto era un paso que, aprovechando la última muralla, ¿vale?, conectaba el Palacio de Herodes con el templo. Por aquí posiblemente fue donde llevaron a Jesús a ver a Herodes. No lo llevaron por el medio de la ciudad, lo llevaron por la parte de arriba. Esto es un teatro romano, es decir, un edificio grande, pero fijaros en comparación con el templo lo que era. Es decir, el templo era un complejo verdaderamente grande. Era tan verdaderamente grande que en este trozo que he señalado ahí es donde vemos la parte de abajo del muro de las lamentaciones. Multiplicar eso por todo lo que falta. ¿Vale? Entonces, el templo no es que subía a una iglesia o a un templo como nosotros conocemos un templo. Subía a un complejo verdaderamente grande. ¿Vale? Bien, si alguna está en Jerusalén, ya está en la explanada de las Mejitas, que es la parte que tenemos abajo, veis que es muy grande, ¿no? Ya la conocéis. Bueno, pues todavía era más grande que eso. ¿Vale? El templo, entonces los apóstoles, como eran judíos, subían al templo a adorar a su Dios porque estaba allí, ese era el santuario de su Dios. No había ningún otro santuario en ningún sitio. Los samaritanos tenían uno y por eso no se hablaban con los judíos. Pero el santuario de Dios solamente había uno y estaba en Jerusalén. No había más templo. Las sinagogas no eran propiamente iglesias, como nosotros llamamos iglesias. Eran centros de reunión y de formación.
pero al templo solamente había uno y se adoraba a Dios aquí, en Jerusalén. ¿Vale? Esto es una imagen del pórtico de Salomón, el pórtico real, para que veáis cómo es. Es una recreación, pero es bastante fiel. Y esta es la otra entrada que os comentaba. ¿Vale? En época de peregrinación, el templo se tendría que ver una cosa así. ¿Vale? Columnas muy altas, el atrio era un atrio realmente imponente, ¿vale? Y la parte central, pues, sería una cosa así. Bien, pues, los apóstoles, como judíos, tenían que estar en Jerusalén y subir al templo a adorar a Dios, donde estaba Dios para ellos. A pesar de que Jesús les había dicho que ya no se iba a adorar más a Dios en el templo, se iba a adorar en otro sitio, ¿vale? Bien. Entonces, estando reunidos, deciden que como Jesús dejó 12 y Judas ya no estaba, pues había que elegir uno más. Y fue cuando eligieron a Matías, ¿vale? Entonces, no lo cuento porque estuvieron eligiendo a Matías, sino por un detalle que da Lucas muy curioso. Dice que todos perseveraban en la oración, ¿vale? En compañía, tenían el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Todos. Es decir, todos se entiende, todos los seguidores de Jesús que quedaban cuando Jesús ya no estaba. ¿Cuántos eran todos? 120. Todos los cristianos del mundo, recién muerto Jesús, antes de los 50 días, porque Pentecostés es a los 50 días de la Pascua, pues en ese periodo solamente había en el mundo 120 cristianos. Ya está, no había más. Y es un dato muy preciso, no dice, no es que diga que estábamos, no sabíamos si 1000 o... No, 120. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eran tan pocos, pues cabían en muy pocos sitios, no necesitaban mucho. Y como necesitaban mucho, por eso estaban todos reunidos cuando ocurrió Pentecostés en la casa donde Jesús celebró la última cena. En una sala grande, pues estaban 120. Entonces, Pentecostés no es como los cuadros que vemos, que solo estaban los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo dice bien Lucas, al llegar ese día, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y entonces fue cuando recibieron al Espíritu Santo. No lo recibieron solamente los 12, lo recibieron todos los que estaban allí. Todos los cristianos recibieron el Espíritu Santo. 120. ¿Vale? Bien. ¿Qué era Pentecostés exactamente? Pues Pentecostés era una fiesta, una de las 5 fiestas que tenían los judíos de peregrinación, que venían a conmemorar cuando el momento en que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Moisés tuvo que subir al monte, el pueblo se quedó abajo esperando, y entonces la gente vio que cuando Moisés estaba en el monte retumbaba. Retumbaba, pero retumbaba fuerte, y el pueblo estaba abajo esperando. Bien, pues como es un motivo de peregrinación, pues venían muchos a la peregrinación, ¿vale? Antes ir de peregrinación no es como ahora, porque nosotros ahora decimos, vámonos a Roma porque han elegido al Papa y vamos a ir a verlo. Y cogemos un avión y en 5 horas estamos en Roma. Antes, para irse de viaje no había aviones. Entonces, uno tenía que dejar todo lo que tuviera y se iba 2 o 3 meses de viaje y luego volvía. ¿Por qué? Pues porque los que venían de Judea lo tenían al lado. Los que venían de Galilea un poco más lejos. Pero los que venían de Roma era un viaje largo. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes venían a esa peregrinación? Pues venía gente muy piadosa. Y como venía gente muy piadosa, era gente que se iba preparando para la peregrinación. ¿Dónde vas? Le dirían los vecinos. Ya, pues me voy a Pentecostés, que voy a celebrar que Dios nos dio los 10 mandamientos. ¿Y eso cómo es? Y entonces contarían y harían meditaciones sobre cómo retumbaba el monte y todo lo demás. Por eso cuando en Pentecostés la casa empieza a retumbar, no cuesta mucho hacer una asociación de ideas para decir, igual Dios está ahí dentro, porque eso retumba como no hemos oído que retumbe en ninguna casa. Y llama la atención. Y entonces se congrega mucha gente. ¿Qué está ocurriendo ahí? No lo sé. Pero retumba, posiblemente, como retumbaba el monte cuando Dios estaba hablando. Y esa asociación la harían con toda seguridad. Por eso se congregó tanta gente abajo.
La casa estaba en alto y la gente estaba abajo. ¿Quiénes había allí? Pues mirad, esto es un plano, si no lo veis bien, de Oriente Medio, y dice San Lucas que había partos, medos, elamitas y gente de Mesopotamia. Eso es la parte oriental de Jerusalén. Gente que venía a Jerusalén de esa zona. ¿Vale? Eso es un viaje muy largo. O sea, creo, y no me hagáis caso, que son más de 1500 kilómetros lo que separa Mesopotamia de Jerusalén. O sea, es un viaje largo. No se hace en una semana. Hay que prepararlo con tiempo y hay que ir y luego volver. ¿Vale? En la parte occidental de Jerusalén tenemos el Mediterráneo y describe Lucas que había gente de Judea, Capadocia, el Ponto, Asia. Un inciso, cuando se habla de Asia no lo nosotros conocemos como Asia. Asia era una provincia romana que estaba en lo que hoy es Turquía. No toda Turquía, una parte de Turquía. ¿Vale? Bien. La parte de Frigia, Panfilia, estaba entre Ligia y Cilicia. La parte de Libia fronteriza con Cirene es la parte que tenéis aquí, ¿vale? Había también romanos, ¿vale? Y prosélitos cretenses y árabes. Es decir, había mucha gente en esa peregrinación en Jerusalén. Gente muy piadosa, pero muy piadosa del mundo judío. Y cuando llegan, pues se agregan, digamos, se hospedan donde pueden y hay una casa donde empieza a retumbar. Eso es Pentecostés. Empieza a retumbar, la gente se acumula debajo y de repente cuando se acaba el ruido, pues aparecen unos señores que son los que estaban allí y empiezan a hablar en lenguas. Y claro, retumba y hay gente hablando en lenguas, pues asocian la profecía. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hablan en lenguas, tienen ese don, el don de hablar en lenguas. Y ese día se bautizaron unos 3.000. Y entonces ya somos 3.120. Les lo digo porque como dice económica me sale fácil. Me sale fácil hacer la cuenta. ¿Vale? Bien. Y los bautizaron en el Cedrón, que era el arroyo que pasaba por la parte de abajo del templo. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir de ahí se van sumando cada vez más. Cada vez van habiendo más seguidores de los discípulos porque han visto que esta gente ha visto algo. Hay algo ahí que no sabemos lo que es, pero algo que me suena a Dios. Entonces vamos a escucharlo. Y están hablando en el templo y como veis al fondo, esto es la escena de Chosen, estaban los sacerdotes y los guardias observando a ver qué está diciendo porque saben cuánto se pasen, pero seguían siendo judíos. ¿Vale? Bien. Y entonces, como ven que cada vez se les junta más, dicen, pues esto no puede ser. Esto aquí se nos acaba el negocio. Si estos se quedan aquí, pues nos van a quitar de medio. Y entonces los cogen y dicen, vamos a ver, vosotros con qué autoridad habéis venido aquí a hablar. Vosotros no sois sacerdotes. En el templo los que mandamos somos los sacerdotes. ¿Sois sacerdotes vosotros? ¿No? Pues lo siento, no podéis hablar. Y los juntan y entonces San Pedro, digo Pedro como si fuera un amigo mío, pero ahora se conoce Pedro, lo conocemos todos así, dice, no tenemos autoridad, pero hay un problema. Es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y eso, amigos míos, cambia la situación. Porque son testigos. Ya no es gente creyente, ya no es gente que esté imbuida de un poder que le viene de generación en generación, sino que ellos hablan de lo que han visto y han oído. Esto es testimonial y esa es la fuerza que tiene. No es una interpretación que hagan de los evangelios, sino que ellos hablan de lo que han visto y oído. ¿Y qué han visto y oído? Lo que Jesús estaba contando. Y a partir de ahí es cuando empiezan a ser cristianos. Porque había cristianos que no a Jesús, pero ellos hablan de lo que han visto y oído. Y nadie puede callarles con lo que han visto y oído. Total, y por aligerar, que como eso no les gustaba, pues dicen,
Bueno, no probamos con los mayores, probamos con el chiquillo pequeño. Entonces había un chiquillo joven que se llamaba Esteban. Le dice, pues no, pero tú este se la va a cargar. Iban a buscar a Esteban. Le dice, vamos a ver, explícame tú eso que estás hablando por ahí, porque no... Los mayores sí, pero tú no has visto a Jesús. Si es que tú, si hablas, es por otra película distinta. Y Esteban da un discurso y mientras lo está dando, dice, oye, pues hay que ver cómo habla el muchacho este. Pero al final dice una cosa muy curiosa. Dice, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre al pie a la diestra de Dios. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero los judíos no estaban acostumbrados a eso. Eso es una blasfemia. De hecho, cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, dice exactamente lo mismo. Le dijo al sacerdote, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la definitiva. Si eres el Hijo de Dios, es una cosa y si no lo eres, es otra. Dijo Jesús, sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Y el sacerdote dijo, pues ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de ningún testigo? Acabéis de oírlo. ¿Qué os parece? Y respondieron, es reo de muerte. Y lo entregaron a los romanos. Pues lógicamente a Esteban no le iba a pasar menos. Si nuestro Señor murió por decir eso, pues Esteban tenía que morir. Es la lógica aplastante. Lo que pasa es que nosotros lo leemos y decimos, pues claro, ¿qué iba a decir? Pues que era el Hijo de Dios y lo que veíamos. Pues lo había visto una visión. Pero eso para un judío no era una visión, era una blasfemia. ¿Vale? Solamente a título enunciativo, a título de nota a pie de página, el Hijo del Hombre aparece en la profecía de Daniel. Veo como un Hijo de Hombre. ¿Vale? Nosotros lo llamamos con otro nombre, nosotros lo llamamos Cristo Rey. ¿Por qué? Porque a ese hombre le dieron el poder real y el dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán, su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Cristo Rey, estamos hablando de la profecía de Daniel. Estamos hablando de Cristo Rey, de el Hijo del Hombre. Entonces, cuando digamos Hijo de Hombre, nuestra traslación es Cristo Rey. ¿Vale? Eso para un judío era una blasfemia, porque Dios no podía tener hijos. ¿Cómo iba a tener Dios un hijo? ¿De dónde iba a tener Dios un hijo? ¿Vale? Y entonces, efectivamente, pues, lo sacan fuera y lo lapidan. Fue el primer mártir. Se llama protomártir porque fue el primero. Como el primer prototipo, pues el primer tipo que se hace. Pero no solamente lo matan, porque en esa escena aparece también una persona que estaba al lado, un joven fariseo, que como era un chiquillo, que era más joven, pero le dijeron, te quedas aquí cuidando las capas y venimos enseguida. A este le pegamos 4 pedras y estamos aquí enseguida. Tú cuidado que nadie se lo lleve. Y aparece San Pablo diciendo, es que uno nada más nos parece poco. Como no dejaron participar, pues se dedicó a perseguir a los demás porque él también quería su parte de gloria, es decir, yo soy un judío cabal y me dedico a perseguir a los enemigos de Dios, porque esto no puede ser, si que se hacen, se nos quita el negocio. Y se dedica a ser un perseguidor de judíos, ¿vale? Tanto es así que cuando se acaban en Jerusalén, porque al perseguirlos en Jerusalén, los que habían seguidores de Jesús salen de esta arpía, cada uno para donde pueden, pues este señor se nos va a Damasco, porque sabe que allí también hay gente, y dice, pues vamos para allá, y dame cartas, para que cuando llegue a la sinagoga me diga, oye, vengo, me mandan los sacerdotes, decidme quiénes son que me lo llevo. Y por el camino se le aparece el Señor, y le preguntó, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo oyeron, pero no lo vieron. ¿Vale? Fue cuando San Pablo queda ciego, y efectivamente pues entra en Jerusalén, está ahí 3 días, luego se va a Arabia, está ahí un par de años, porque está predicando, y vuelve a Jerusalén y se dedica a predicar. ¿A predicar al qué? A predicar que Jesús es el Hijo de Dios, sin miedo. ¿Por qué? Porque eso de Jerusalén era una herejía. Y como era una herejía, pues se van a buscarlo. ¿Por qué? Porque a los blasfemos se les hace lo que se les hace, apedrearlos. Y entonces tiene que hacer
como le ocurrió también en Cesarea, perdón, como le ocurrió en Damasco, que lo tienen que ocultar, lo llevan a Cesarea y en Cesarea, perdonad, se va a su pueblo, a Tarso, y se queda allí. ¿Vale? En ese momento resulta que los cristianos que había al salir de Bagdad de Jerusalén, Pablo ya no está y aparentemente pues se acaba la película. Ya vivimos tranquilos porque esto los cristianos nos hemos tranquilizado, le hemos dado una lección, ha venido otro y este ha venido y está en plan recuerde, pero ya no está todo el mundo tranquilo. Bueno, pues no es exactamente así, porque los que habían venido desde los que salieron a Estampía fueron primero a Tiro y Sidón, ¿vale? Fueron a Chipre, ¿vale? Y de allí fueron a Antioquía, pero sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, porque seguía siendo una cosa de judíos. O sea, el cristianismo era una secta judía, ¿vale? Una secta es una parte seccionada que está aparte del mundo judío. Y hasta ahí no hay ninguna novedad, no siguen, todos los cristianos seguían siendo judíos. Pero ocurre una cosa muy rara, y es que también llegaron algunos que venían desde Cirene y desde Chipre, y llegaron a Antioquía. Y entonces también se pusieron a hablar a los griegos de Jesús, ¿vale? Y efectivamente consiguieron hacer discípulos, hasta el punto de que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y aquí los cristianos ya provienen tanto del mundo griego como del mundo judío. Ya hay gentiles y cristianos. Entonces ya empezamos a tener problemas dentro del cristianismo. Y los primeros problemas son los que salieron al cristianismo, ¿son judíos o no son judíos? Porque si todos somos judíos y estos quieren seguir a Dios porque nosotros somos judíos, ¿estos qué son? ¿Vale? Y empiezan a haber las primeras tensiones. Pero antes de eso, deciros que Antioquía, que es la ciudad que tenéis aquí al fondo, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, la tercera era Antioquía. Antioquía era una ciudad que estaba en medio de un río, tenía un río en medio. La isla central era la zona administrativa, donde estaba, no se ve bien, donde estaba el hipódromo, el palacio del gobernador, y estaba lógicamente en una isla porque los griegos cuando construían, pues construían la parte más segura. El resto de la ciudad tenía dos avenidas grandes, una que empezaba en la Puerta del Sol y terminaba en esta puerta de aquí, ¿vale? Era una avenida muy grande. Y esta avenida se la conocía como la avenida, que lo veis, de las 3.000 columnas. 3.000 columnas de 2 metros en 2 metros, ya os dice los metros que tenía la avenida, ¿vale? Bien, tenía su teatro, su circo, tenía un acueducto, era una ciudad muy grande, era casi 100.000 personas. 100.000 o 100, entre 100 y 200.000. Era la tercera ciudad más grande. Y aquí había, lógicamente, muchos griegos, porque era una ciudad griega, no romana. Esta ciudad pertenecía, o había pertenecido, a una ciudad de cultura griega. Entonces, de aquí es donde procede Teófilo y de aquí es donde procede Lucas, de este mundo. ¿Vale? En esta ciudad es donde están. Como se fueron creciendo mucho, pues entonces los apóstoles llamaron, los que estaban allí, y dijeron, oye, mandadnos refuerzos, que aquí no damos abasto, esto no, ni manera. Entonces enviaron a Antioquía a Bernabé, ¿vale? Bernabé, que todos conocemos quién era Bernabé, porque fue el que acompañó a Pablo en el primer viaje. Si nos fijáramos bien, veríamos que Bernabé y Pablo ya se conocían de antes. Porque fue cuando Pablo llegó a Jerusalén, nadie quería hablar con Pablo, le tenían miedo, porque decía, este venía persiguiéndonos y él viene a predicar lo de Jesús, este es un tramposo. Este viene a pillarnos y a ver si nos cogen alguna y nos va a delatar. Pero fue Bernabé el que lo presentó a los apóstoles. Y este Bernabé no era un Bernabé cualquiera, porque era levita, ¿vale? Los levitas eran la única tribu que tenía una atribución especial, ¿vale? Y él tenía encargado el servicio del templo. El servicio del templo le correspondía a los levitas. Entonces, este hombre era un personaje, era un jefecillo, y no era uno cualquiera. De hecho, es el único que nos dicen de qué tribu es. No sabemos de qué tribu era Pedro,
No sabemos de qué tribu era Juan, pero sí sabemos de qué tribu era Bernabé, era levita, porque tenía un cargo importante. Y este apareció en Antioquía con un joven a su lado que se llamaba Juan. ¿Vale? Este Juan es Juan el Evangelista, San Marcos. Lo que pasa es que entonces se llamaba Juan. ¿Vale? Aparecen allí y, bueno, pues dice, y no es casualidad, que era originario de Chipre. ¿Por qué no es casualidad? Porque el primer sitio donde va con Pablo a evangelizar es a Chipre. ¿A dónde? Pues está en familia. Donde conozco gente y voy a evangelizar a quién? A judíos. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando ve el paneo del que hay allí, dice, bueno, aquí a los judíos les puedo hablar muy bien, pero a los griegos hablan otro idioma. Claro, como Tarso también estaba en el mundo griego, ¿qué hace? Pues de Antioquía se va a Tarso, localiza a Pablo, lo trae de vuelta, y entonces juntos pues empiezan durante un año entero a adoctrinar y hacer crecer la iglesia en Antioquía. ¿Vale? La iglesia en Antioquía crece porque viene Bernabé, ve que él no puede comunicarse bien porque habla otro idioma distinto, y entonces va en busca de Pablo, y entre los dos hacen crecer la iglesia de Antioquía. Si nos fijamos, cuando se habla de los judíos no es como cuando se habla de los griegos, tienen referencias distintas. San Pablo, en el discurso que da cuando sale el balcón, cuando sale a la terraza, o sale fuera donde estaba, a los que estaban reunidos, les dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso para un judío le trae referencia de algo porque ya lo he oído más de una vez. Un griego no sabe lo que está diciendo. ¿Vale? Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, y antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso se lo cuentan a un griego y como si le hablan en chino. No se entera absolutamente nada. Pablo no hablaba así. Cuando va al Areópago es la zona de Jerusalén, de Atenas, donde estaban los jueces, el discurso que dio fue en estos términos: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde debían de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad. El discurso es más largo y no lo voy a leer, pero tiene un lenguaje más comprensible para el mundo griego. El mundo griego era el mundo de la razón. Entonces tenían que entender, tenían que razonar que Dios existía, y para eso estaba Pablo. Pablo tenía una forma distinta de hablar. Bueno, pues están ahí un año, y mientras estaban celebrando, pues les dice el Señor, le dice el Espíritu Santo: apartarme a Pablo y a Bernabé, porque les tengo una misión para ellos. Y entonces se inicia lo que nosotros conocemos, el primer viaje misionero de Pablo. Me voy a poner en pie. El primer viaje misionero, gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Saliendo de Antioquía, van a Chipre. ¿Por qué? Porque Bernabé y Juan tenían familia en Chipre. Recorren la isla de Chipre, ¿vale? Y se embarcan hacia la península, hacia el continente. Y cuando llegan a Perge, iban tres: iban Pablo, iba Bernabé e iba Juan. Cuando llegan allí, el joven que iba con ellos, que se llama Juan, los deja y se va a Jerusalén. Eso lo cuenta San Lucas. ¿Vale? ¿A qué se va a Jerusalén? Pues muy sencillo. Cuando pasan por aquí, durante el viaje empiezan a pensar: ¿esta gente de qué va a hablar cuando nos hayamos ido? Porque Pablo había escuchado sobre Jesús y Bernabé había escuchado sobre Jesús, pero aquí solo había griegos. ¿De qué van a hablar de Jesús si no tienen nada de qué hablar? Es decir,
¿Cuánto les puedo contar yo en el tiempo que tardo en recorrer la isla? Necesitamos que alguien les cuente algo. Y entonces se va y le dice, oye, se me ocurre una idea. Nosotros venimos de una cultura donde todo lo que dicen los profetas está recogido. Por lo tanto, habrá que escribir algo, porque hay que dejarles algo para que mediten sobre esto y se lo aprendan. Y entonces, se vuelve a Antioquía, perdón, se vuelve a Jerusalén, porque él vivía en Jerusalén, y entonces, allí es, escuchando de Pedro y de algunos testigos presenciales más, escribe su evangelio. Es el primer evangelio que se escribe, el evangelio de Marcos. ¿Vale? Bien. Mientras tanto, Bernabé y Pablo, pues, de Perge van a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías. Esta es Antioquía de Olontes y esta es Antioquía de Pisidia. Se llama el Olontes, y esto lo voy a cargar así. Se llama Antioquía de Olontes porque el río que pasa aquí es el río Olontes. Es como Molina de Segura. ¿Vale? Bien, no es por otra cosa. Bueno, pues las circunstancias que les ocurren son largas, no las vamos a contar. Y cuando llegan a Derbe, deshacen el camino y se vuelven otra vez a Antioquía. Han tenido un viaje, han creado iglesias, fantástico. Nos ha ido de cine. Las iglesias han crecido, han crecido el Señor, hemos tenido éxito. ¿Vale? Y entonces, perdonad un momento, cuando llegan de vuelta a Antioquía, se encuentran, bueno, lo que me he saltado porque voy muy lento, entonces si no me da tiempo. ¿Vale? Cuando vuelven a Antioquía, en el libro está relatado, o sea que si lo leéis vais a tener relación de por qué lo que ocurre en eso ya. Se encuentran que la iglesia está peleada. Hay enfrentamientos de unos con otros. ¿Por qué? Pues porque los que estaban allí dicen, esto es una cosa de judíos y tenéis que hacer como los judíos, tenéis que hacer los proselitos. ¿Y eso en qué consiste? Pues entre otras cosas en circuncidarse. Lo siento, hicimos un pacto con Abraham hizo un pacto con Dios y teníamos que circuncidarnos como que éramos hijos de Abraham y tenéis que hacer lo mismo, porque si queréis ser judíos, ya sabéis lo que toca. Y los que habían acogido la palabra de Jesús dicen, oye, mira, a mí me vas a perdonar, pero yo donde ponía Jesús, yo nunca le oí decir nada de eso. Y empiezan a tener sus más y sus menos, y es como se produce el primer concilio de la Iglesia, en el año 50. O sea que todo lo que hemos visto hasta ahora ocurre aproximadamente del año 30 o 33 al año 50. Por eso vamos a empezar el primer concilio. ¿Y cómo se resuelve el primer concilio? Recordaros que el concilio era si se tenían que circuncidar o no, era la pregunta inicial. ¿Tienen que circuncidarse? Bueno, pues la respuesta de los padres de la Iglesia en ese momento la tenemos también en los Hechos de los Apóstoles. Dicen los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Porque no había más hermanos. ¿Vale? Entonces se lo dedican a ellos. ¿Qué le van a decir? Pues básicamente le van a decir lo siguiente. Que habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Es decir, van a ir dos más, Judas y Silas, para exponer eso de ir a voz. ¿Qué quiere decir? Que no es que vengan estos, que no sabemos si es verdad o no es verdad, y lo cuenten, que mandamos a alguien que hace testigo nuestro. ¿Cuántos testigos mandan? 2. Porque la ley judía exigía que para dar testimonio, para que fuera válido, se hacían falta 2 testigos. Entonces, ellos dicen, los apóstoles han escrito esto, y estos son los 2 testigos. ¿Vale? Seguimos dentro de la concepción judía de lo que es el cristianismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué les encomiendan? Pues muy sencillo. ¿Qué hemos decidido? El Espíritu Santo y nosotros no imponernos más tareas que estas indispensables. Absteneros de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardar estas cosas. Adiós.
todavía no estaba muy desarrollado el tema de las encíclicas, y bueno, fue una primera aproximación, ¿vale? Esto está recogido en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurre? Que, si os acordáis, el problema inicial era si nos circuncidábamos o no. Y entonces dicen, vamos a ver, que la circuncisión no está en la película esta. No es cuestión de circuncidar o no circuncidar. Es cuestión de coger la ley judía y aplicarla tal cual. Se puede ser prosélito de la puerta, porque los prosélitos eran de dos tipos. Prosélito de la puerta y prosélito de ley. El prosélito de la puerta es que le dejaban pasar a la puerta. Y el prosélito de la ley era como un judío más. No tienes que ser un judío más, tienes que ser un prosélito de la puerta. Eso aplica en la ley judía, y esto es la aplicación de la ley judía tal cual está dicho. No es una elucubración que les haya intervenido el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo les ilumina para decir, ¿cómo lo resolvemos? Con la ley. ¿Con qué ley? Con la ley judía, no hay otra. ¿Vale? Entonces, tenemos que estos eran judíos que siguen aplicando la ley judía. Año 50, Concilio de Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, vuelven a Jerusalén y dicen, pues esto nos han dicho los apóstoles, así es que pues celebrémoslo y ya podemos ser cristianos. Bien. Hasta ahí más o menos bien. Pero estando allí en Jerusalén, Pablo, que tenía el culo un poco inquieto, dice, pues lo que tenemos que hacer es volver, que ya lo sabemos, y vamos a confortarlos, a ver cómo van, y a decirles, oye, y vamos a reforzarlos. Y tiene una discusión con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan, que ya estaba otra vez con ellos. Y dice, mira, no, esto no se puede venir porque nos dejó tirados en el primer viaje, en el segundo no se va a venir. Hombre, no se va a venir. Pues al final 3 por 2 calles. Bernabé por un lado y Pablo echa por otro. Y se lleva a Silas. ¿Vale? Recordáis que aquí venía, perdón, aquí venía con 2, ¿vale? Judas y Silas. Pues se lleva a Silas de compañero. ¿Vale? Bien. ¿Recordáis esta diapositiva? Bien. Fijaos qué cosa más curiosa va a ocurrir aquí. ¿Dónde había muchos judíos? Pues en la zona donde estaba, y en teoría podían haber ido a cualquiera de esas zonas a buscar los judíos que estuvieron en Pentecostés, que habían visto y oído hablar de Jesús, y decían, pues vamos a ir allí, se lo recordamos. El Espíritu Santo tenía otros planes. Entonces, cuando Pablo quería ir a Asia, lo va empujando, ¿hacia dónde? Pues lo va empujando hacia Troas, que está ahí arriba. Pablo, si recuerdas, en los Hechos de los Apóstoles dice, yo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no me lo permitía, porque el Espíritu Santo tenía otros planes. ¿Qué era? Pasa porque te vas a ir a donde no hay ningún judío. Vas a hablarle directamente a los gentiles. Vas a empezar a hacer cristianos donde no hay ni tan siquiera judíos. Entonces esa es la misión de San Pablo. Empezar a evangelizar donde no hay judíos, donde nadie ha escuchado hablar de Dios. Y esa es la misión del Espíritu Santo que tenía encomendada para San Pablo. Bien, pues aquí es donde dice lo que hemos leído antes, que relata en el capítulo 16 que nos embarcamos, nos vamos a Grecia, y llegamos a Grecia, la zona de Macedonia, que está ahí arriba, ¿vale? Neápolis quería decir ciudad nueva, como Nápoles, es lo mismo, pero había otro Neápolis en otro sitio, y llega a Filipos. En Filipos tienen lugar una serie de cenas, y San Lucas encuentra a San Pablo, lo va siguiendo, y se lo encuentra aquí en Troas. Y en el tramo que hay entre Troas y Filipos es cuando conoce a Pablo y se evangeliza junto a Pablo, ¿vale? Digamos que se refuerza la fe junto a Pablo, y cuando está en Troas, por algún motivo distinto, cuando está en Filipos, perdonad, pues es cuando tiene lugar, cuando dice que ellos se marcharon porque él, perdón, Lucas,
va a Judea, entra en Cesarea Marítima y de allí sube directamente a Jerusalén para recabar su segundo evangelio. El segundo evangelio que se va a escribir, porque hasta ese momento solamente había uno, que era el de San Pablo. ¿Por qué lo va a escribir? Pues para dar solidez, lo dice en el preámbulo, ¿vale? Lo dice aquí, lo dice muy bien, porque lo dice genialmente bien. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado todo diligentemente, desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, ¿vale?, para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Eso hay que ser muy fino para poder escribirlo así, con tan pocas letras. Así es como empieza el Evangelio de San Lucas, ¿vale?, diciendo por qué lo va a escribir. Él no es griego, perdón, él no es judío, y lo va a escribir porque ha recibido una información y tiene que verificarla, tiene que investigarla y la va a poner por orden. ¿Qué va a poner por orden? Por orden, pues lo que conoce del Evangelio de San Lucas, de San Marcos, ¿vale? Es el primer Evangelio, y el Evangelio de San Marcos comienza diciendo algo que nosotros cuando lo leemos tardamos medio segundo en leerlo, que es comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Pero claro, eso en el mundo judío no se lo tragaba nadie, y cualquiera lo hubiera defendido. Ya vimos lo que le pasó a Esteban, ya vimos lo que le pasó a nuestro Señor, y lo que hubiera pasado a cualquiera que hubiera dicho lo mismo. Lo escribe en Jerusalén, pero se va de Jerusalén. No puede mantener esto en Jerusalén. ¿Qué hace Lucas? Dice, vale, comienzo del Evangelio. Se empieza por un sitio. Pero, ¿qué es eso de Cristo e Hijo de Dios? Y entonces es cuando Lucas, en los dos primeros capítulos del Evangelio, se dedica a explicar qué quiere decir Cristo e Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, por eso Lucas nos narra unas escenas que no narra ningún otro evangelista. ¿Qué narra? Pues narra el momento de la Anunciación y nos dice cómo se va a producir la concepción de nuestro Señor, ¿vale? Cómo María, cuando se quedó embarazada, fue a ver a Isabel, su pariente, que también se había quedado embarazada de forma, digamos, sorprendente, porque era una mujer de edad avanzada. Y ellos cuando se enteran de que Zacarías había tenido una visión en el santuario, porque Zacarías era un sumo sacerdote, ¿vale? Nos enteramos de cómo fue el nacimiento, porque San Marcos no narra el nacimiento, ¿vale? Cómo se le anunció a los pastores que había allí que les había nacido un Salvador, ¿vale? Y tenemos varias teofanías antes de llegar al bautismo de nuestro Señor, que es lo siguiente que relata Marcos. ¿Qué es? Pues la primera teofanía es cuando van al templo y aparece Simeón, que el Espíritu Santo le ha prometido que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. Y dijo, pues este es el Mesías. ¿Quién lo dice? Simeón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice, sube al templo y vete allí que va a aparecer, ¿vale? Otra teofanía más, cuando Jesús está en el templo hablando con los sacerdotes, siendo niño, ¿vale? ¿Por qué? Porque le dice a sus padres, yo tenía que estar en la casa de mi padre. Pues eso es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué es Hijo de Dios? Porque todos esos testimonios están hablando que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso a continuación, pues viene la parte del bautismo y entronca otra vez con el Evangelio de Marcos, que será la segunda parte del libro porque la primera parte termina, ¿vale? Pues muchas gracias, espero que os haya gustado. Aparte de alguna pregunta, yo quiero hacer un comentario que lo aprendí de él. Al principio discutimos mucho, ¿no? No sé si tenéis vosotros evangelios, los 4 evangelios de hace algunos años, no sé incluso si los tenéis de ahora, no sé si también los de ahora, pero no sé si os habéis planteado alguna vez, yo siempre pensaba que era por orden alfabético, y no empezaba nunca por Marcos, empiezan por Mateo. Si tenéis los evangelios, comprobaréis que empiezan por Mateo.
no por Marcos. Él está... ¿Y por qué? Porque hasta hace poco se tenía la seguridad de que el primer evangelio escrito había sido el de Mateo. Por eso no se respetaba el orden alfabético. Y ese fue un motivo de discusión continuo con él. Hasta que, leyendo a Benedicto XVI, uno de sus libros, cuenta él una anécdota de un profesor de una universidad pontificia que defendía que el primer evangelio era el de San Marcos. Y como estaba empeñado en eso, y eran aquellos años, lo cesaron de esa universidad. Con el tiempo se ha reconocido, a pesar de que ha pasado muchos años, y yo creo que soy un cateto, le iba discutiendo a él que no, se ha reconocido que el de Marcos es el primer evangelio. Y eso es una cosa conocimiento que yo agradezco a Fran, porque él se ha empeñado en eso, porque todavía, digamos, no hay una afirmación taxativa de que sea así, pero las pruebas parece que le apoyan, ¿no? Entonces, lo quería comentar porque parece que aquí hay investigación y aquí hay cosas serias, ¿no? Bueno, esta era una anécdota. Muchas gracias. No sé si teníais alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Yo no sé cuánto tiempo has empleado en escribir el libro, pero es un detalle. A mí me ha maravillado todos los latinajos, todos los griegos, todo. Vamos a ver. Pero hay otra cosa que me tienes que explicar. A ver, ¿de dónde te sacas tú las pócimas de las de Lucas? Las pócimas. Las pócimas de Lucas. Las pócimas. Lucas era un médico griego. Vale, entonces, si los médicos griegos, pues había que ir a ver cómo aplicaban la medicina los griegos. Entonces, las escenas donde aparecen temas médicos están sacadas de manuales, entre comillas, o de tratados médicos de la época. De hecho, me alegra que me hagas la pregunta, nunca mejor dicho, porque tengo un ahijado que es médico. Entonces me dijo, oye, eso no se cura así. Digo, no se cura así ahora. En su momento se curaba así. ¿Por qué? Pues porque lo tuve que ir a buscar. O sea, no es que yo sea médico y diga, bueno, te lo voy a poner. No, no. Si alguno de sois médico y lo leéis, pues podréis ver que a lo mejor no está muy acertado. Pero claro, no está muy acertado lo que sabemos ahora. Si veis los tratados griegos de medicina, los antiguos, de farmacopea y demás, vienen así. ¿Vale? Gracias. De ahí viene. Y de hacer la tinta también. Y de hacer la tinta como se hace la tinta, evidentemente. Porque hay un detalle, lo tenéis aquí, en el cuadro, que no lo he comentado. Ese cuadro es de un pintor francés que se llamaba Joseph Joubert. Ese cuadro está en la iglesia de San Esteban en Jerusalén. Entonces, de ese cuadro, vamos a ponerlo. Sí, pero lo he quitado. A ver si me... De ese cuadro es donde se extrae el detalle del libro, ¿vale? O sea, no está puesto por casualidad la portada, vamos a buscarnos, no. Está puesto en la iglesia de San Esteban, que hay en Jerusalén, porque ahí fue donde fue el primer martes. Esa iglesia tiene un significado. No sé si os llama la atención que Marcos no lleva una pluma. En casi todos los cuadros Marcos lleva una pluma, pero la pluma se empezó a utilizar como elemento de escritura hasta la Edad Media. En esa época nadie escribía con pluma, escribían con cálamo. ¿Vale? Por eso veis que en el libro no aparece que Marcos cogía nunca la pluma. Entonces tuvimos que buscar un cuadro donde apareciera un cálamo. Y lo encontramos aquí. Y lo del cuaderno es verdad. O sea, sí, ¿sí? Sí. Un cálamo que es una caña. Una caña hueca. De hecho, las primeras que se cogieron eran las cañas egipcias del Nilo. Porque eran, como el bambú, podemos decir hoy en día, pues en su momento era lo que había. Detalles curiosos. Es enriquecedor, ¿eh? Sí. Escucharlo, aprender. Yo he aprendido mucho. Ha sido un reto que has ganado. ¿Alguna cosilla más? ¿Vamos a cenar? Yo tenía entendido que Marcos abandonó la visión
estarían casi ya en Grecia, porque se asustó. En Turquía. En Turquía, porque se asustó. Y entonces dijo, yo me vuelvo a casa. Esa es la idea que yo tenía, porque he leído unas otras cosas, pues por darle una interpretación a que los deja solos. Pero claro, cuando yo te he oído decir que él se va a contar lo que ha visto, que creo que es así, creo que has dicho. A escribirlo. Sí, a escribirlo a los apóstoles, pues, bueno, hay una especie de divergencia, ¿no? Sí. Si tuviéramos que retomar la historia del cristianismo, es decir, digamos, cuando Jesús fallece de la forma final de decir que muere, ¿qué les queda a los que lo van a seguir? Nada. No les queda nada, es decir, les quedan los apóstoles y cuando se mueren los apóstoles no queda nadie. Si yo vivía, por ejemplo, en Naín, yo ya soy un judío que viviera en Naín, yo puedo contar en mi pueblo, vino uno que se llamaba Jesús y salía una viuda con su hijo y lo resucitó, pero no puedo contar nada más. Si yo hubiera vivido en Samaria, pues digo, mira, yo conocí a una mujer que fue un día al pozo y entonces vino y le contó no sé qué. Y cada uno tenía cosas, digamos, no conectadas, cada uno tenía una vivencia. Los apóstoles lo tenían todo porque habían estado en todos los sitios, pero el resto de gente solamente tenía lo que había visto, y había visto una parte nada más. Eso es lo que se llama la fuente Q. Bueno, Q viene del alemán QL, que si hubiera sido un escritor en español, lo he hecho la fuente F, porque F es fuente, pues Q es fuente. Entonces, Marcos utiliza la fuente Q, es decir, testimonios de gente que lo ha visto, y utiliza a San Pedro, principalmente como fuentes principales para escribir el Evangelio. ¿Vale? Lucas utiliza a Marcos, porque es la referencia que tiene, y utiliza más fuente Q, es decir, otros testigos que no son solamente de Marcos. Y Mateo exactamente igual, utiliza a Marcos porque utilizan, pues se llaman sinópticos, porque llevan muchos pasajes que están contados más o menos similares y se toman como referencia. Pero en unos aparecen unas escenas y en otros aparecen otras porque intervienen testigos distintos. ¿Para qué? Para darle verosimilitud al Evangelio de Marcos. Porque si no tuviera un Evangelio, pues digamos que para un judío no era elemento suficiente de prueba. ¿Vale? Porque no escribían porque el Espíritu Santo le hubieran dicho, es decir, a un profeta no se le puede entrar en el juicio. Era profeta porque Dios se lo había dicho y nadie duda de Dios. ¿Vale? Pero a un apóstol sí se le puede poner en duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos testigos que digan que efectivamente eso que ha ocurrido lo hemos visto varios. Esos son los evangelios. Por eso tenemos 4. Entonces, las, entre comillas, aparentes diferencias entre un evangelio y otro son las diferencias normales de si yo tuviera que deciros, hacer un resumen de lo que he hablado yo aquí y cada uno le contéis una historia distinta. Cada uno llama la atención una cosa distinta. Todos hemos visto la misma exposición y a cada uno nos aparece una cosa distinta, cuanto menos 20 años después. Porque ahora en fresco coincidiríamos en muchas cosas, pero 20 años después ya veríamos en qué coincidiríamos. ¿Vale? Esos son los evangelios. Por eso decía, hay que dejar la fe que tenemos. Ahora, por cierto, lo cogéis, lo decís ahí. Hola, María. Bueno, cuando tú has dicho que Lucas dice para explicar el Evangelio de Marcos esa frase sencilla, ¿no?, de Hijo de Dios, todo lo que has ido enumerando, ahí también tenía un testigo, el único testigo de todos esos hechos, que son el hecho de la Anunciación, el hecho de la visita a Isabel, el hecho del niño perdido en el templo. Todo eso, la única testigo de aquello es la Virgen. Fue María. María es la única que estuvo presente en todos esos acontecimientos, que es la única que lo conocía, lo guardaba en su corazón y que se lo tuvo que exponer. Así está recogido en el libro. Está así expuesto. En Lucas. Porque no pudo haber nadie más que se lo contara. No había nadie más que ella. Y entonces eso es lo que le da fuerza, porque es un testimonio. No puedo dejarte de hablar de lo que he visto y oído. Esa es la fuerza que tiene.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es tan extraordinario que no tiene ningún detalle que se le escape. Le puedes pegar las vueltas que quieras. ¿Por qué? Porque está escrito diciendo lo que ha ocurrido, y como ha ocurrido, pues ha ocurrido. ¿Qué es extraordinario? Pues claro que es extraordinario. Es el Hijo de Dios. Era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso los judíos no podían aceptarlo. Por eso nuestro Señor lo entregaron a los romanos, por eso a San Esteban lo lapidaron, y a quien lo hubiera dicho hubiera hecho lo mismo. Por eso, después de escribir el libro, Marcos no se quedó en Jerusalén, volvió a Antioquía. No se hubiera podido quedar allí diciendo yo he escrito esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vamos a, bueno, después firmará algún libro, ¿verdad? Sí, si lo pides así, sí. Y luego ya deciros que esta es la última conferencia ya. Ya empezaremos el curso que viene en octubre con conferencias. Muy agradecido y vamos a darle un aplauso. Un aplauso. Gracias a vosotros. ¿Ya?